en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema es algo de lo que Dios me ha venido hablando en la última semana. Inmediatamente terminamos la reunión del domingo pasado. En los primeros días de la semana Dios me llevó a recordar algo que había estudiado y empecé a buscar la vida de personas que impactaron países que necesitaban de la presencia de Dios. Realmente el Espíritu Santo me hablaba y me decía, lo que pasó hace una semana en las dos reuniones fue algo de la manifestación del poder del Espíritu Santo del Señor. Pero Él me decía, simplemente es el comienzo. Él no quiere que nosotros vivamos simplemente oleadas de la presencia del Espíritu Santo. Él quiere que nuestras vidas sean vidas constantes, donde la manifestación de la gloria de Dios sea evidente, que siempre estemos sintiendo ese fuego, ese ardor que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida. Eso me hablaba a mi corazón el Espíritu Santo. Y por eso me puso en mi mente el nombre de personas que tal vez no sean comunes para muchas personas. Pero cuando uno empieza a estudiar un poquito la historia de ellos, uno encuentra cosas comunes. Estos hombres, por ejemplo, son John Wycliffe o John Wesley o Evan Roberts. Tal vez usted nunca ha escuchado de ellos, pero son personas que Dios utilizó para traer avivamiento a sus ciudades. Son personas que Dios utilizó por el poder de su Espíritu Santo para traer avivamiento. Y cuando empecé a buscar sobre la vida de cada uno de ellos un poco, a indagar en detalle qué era lo que habían hecho, encontré algo especial, algo que los tres tenían muy radical en sus vidas, y era el tiempo de oración. Dios me habló esta semana y me dijo, mi anhelo, mi expectativa es que la iglesia se mueva hacia a un nuevo nivel. ¿Un nivel de qué? De intercesión. Dios quiere que usted como iglesia individual, porque la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo, no está limitado a la reunión, sino que de manera individual lo que Dios quiere es que yo pase a un nuevo nivel de intimidad con Él y que a través de mi vida esta ciudad sea impactada. ¿Cuántos amigos tiene usted? ¿Cuántos conocidos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues Dios quiere impactar a esas 10 personas para que esas 10 personas impacten a otras 10 personas y así sucesivamente. Y empecé a preguntarle al Espíritu Santo si realmente ese era el tema que Él quería para esta semana, porque un predicador siempre tiene que estar preguntándole a Dios cuál es el pasto, cuál es el alimento que necesita la iglesia. Y en mi corazón empezó esa necesidad de preparar un tema acerca de la oración, pero no estaba completamente convencido de que era la palabra que Dios quería para este fin de semana. Y el jueves, bueno, para los que no sabían, ya empezamos la construcción, ya removimos tierra, entonces dígale del lado, ya el pastor se unta de barro, allá lo que hay es barro. Si a usted le gusta el barro, allá lo espero. Y si le gusta el sol, mañana a las 7 de la mañana lo espero. Lo que necesitamos es gente para que cabe, para que cargue. Y el jueves salí a hacer unas compras, preparando todo, ¿no? Para hacer el campamento, para preparar a la gente. Y me llevé a mi amigo César Pineda. ¿Sí? Ustedes conocen a César, es un hombre espectacular. Y nos fuimos y empezamos a hacer el recorrido, paramos en un lugar, luego paramos en otro, y en la medida que parábamos en los diferentes lugares, lo único que me decía César es, verdaderamente necesitamos orar, porque nos encontrábamos unas cosas que uno puede decir, uy, difícil de enfrentar, la gente que te atiende mal, gente que está en otra historia, gente llena de religiosidad, y entonces en cada lugar que nosotros llegábamos, César me decía, tenemos que orar. Verdaderamente entiendo que necesitamos una vida de oración. Cuando él empezó a hablarme así de manera recurrente, yo entendí que ese era el tema para este fin de semana. Yo dije, Señor, gracias por la confirmación. Y inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente la palabra de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, en donde Pablo le estaba hablando a la iglesia de Tesalónica y le decía, ustedes tienen que aprender a orar sin cesar. Y eso era lo que César me decía, donde llegábamos, oiga, hay que orar. Oiga, qué bueno orar. Cuando llegábamos a un lugar y nos atendían y nos abrían las puertas, él decía, tremendo, vale la pena orar. Y eso es lo que yo quiero decirle en esta mañana, vale la pena orar. Dígale al de lado, vale la pena orar. De eso es lo que quiero hablarle a usted en esta mañana. Por eso esta prédica tiene como título, el verdadero valor de la oración.
Dios quiere llevarlo a usted de manera individual a un nuevo nivel de relación con Él, pero usted lo va a lograr a través de la oración. Dios quiere llevar a la iglesia a un nuevo nivel de intercesión. Esta ciudad necesita gente que interceda por ella. Hay violencia. ¿Les parece que hay violencia? ¿Que hay robos, que hay atracos, que hay muertos? ¿Le parece que en esta ciudad hay corrupción? Sí, se ve en muchas partes. Entonces necesitamos orar por esta ciudad para que esta ciudad pueda recibir de la presencia del Señor. Dios nos está presentando un nuevo reto. Hoy usted va a salir con una invitación para que su vida sea transformada a través de esta oportunidad que Dios nos da de la oración. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes consideran que orar es importante? Hay unos que no están convencidos. Convenza al de al lado, dígale, yo creo que la oración es importante. Yo sí creo. Es importante. Pero tan importante es la oración que los musulmanes también creen que la oración es importante. Hace un par de meses estaba esperando un vuelo en la noche. Eran las 6 de la tarde, estaba en el aeropuerto en Bogotá. Y de repente vi pasar como 10 musulmanes y quedé yo impactado. Ahí van 10 musulmanes. Y de repente sacaron una estera, pusieron ahí como una alfombra y se tiraron, ¿qué? A orar. Para los musulmanes también es importante orar. Tan importante que lo hacen 3 veces al día como mínimo, de 3 a 5. Para ellos hay una demostración real a través de lo que ellos hacen que la oración es importante. Los budistas también creen que la oración es importante. Los Hare Krishnas, los testigos de Jehová, los mormones, para todas las religiones es importante. Sin embargo, lo que me decía Dios a mí a través del Espíritu Santo en mi corazón es que para nosotros la oración es importante y usted lo acaba de reconocer, pero no es un hábito, no es una práctica diaria en nosotros los cristianos. El musulmán lo hace. Equivocado o no, eso es una cuestión diferente, pero ellos por lo menos tienen el hábito establecido en su vida, nosotros no. Y se lo voy a demostrar, para los que son matemáticos, se los voy a demostrar con números. En esta congregación vienen alrededor de 600 personas. De 600 personas, esta semana me puse a hacer la estadística y empecé a contar más o menos. Los martes y los jueves no vienen más del 20% de la gente a orar a este lugar. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted qué hace los martes y los jueves a las 6 de la mañana? Cuéntele al del lado qué hace usted. Los hechos, las estadísticas, las muestras corroboran lo que le acabo de decir. Hay un reconocimiento de que la oración es importante, yo debo orar y es necesario, pero no hay un estilo de vida establecido en mí que me haga sentir una motivación especial por orar. Normalmente, ¿cuándo oramos? Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando queremos algo de Dios, salimos corriendo. Yo me extraño, ya uno se convierte en un observador especial y uno ve a las personas que son regulares a la hora de venir a la oración. Cuando uno ve a alguien diferente, uno dice, ¿qué problema tendrá? Y al final voy y me le acerco, ¿qué problema tienes? Ay, usted no se imagina, lo mandó el Señor. En tiempos de enfermedad, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios con desesperación, ahí sí oramos. En tiempos de crisis financiera, ¿qué hacemos? Salimos corriendo ¿a qué? A orar. Eso sí, no para de orar. Ahí sí se acuerda de 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Va en el carro y va orando. Señor, dame la plata. Señor, dame la plata. Señor, dame la plata. Llega a la iglesia y lo primero que le dice al líder, vamos a orar que tengo una necesidad. Ahí sí oramos. Pero la Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. Sin cesar significa en las buenas y en las malas. ¿Esto qué significa? Que Dios quiere en nosotros ese estilo de vida. Ahora yo me hice una pregunta y me pregunté a mí mismo, bueno, si hay un reconocimiento público de que la oración es importante, si todos creemos que la oración es fundamental en la vida de una persona, ¿por qué no oramos? Porque no solamente se limita al número que le acabo de hablar. Si pudiéramos ahondar e ir a la casa de cada uno de ustedes, le aseguro que las personas que tienen un hábito diario de orar, se reduciría el número. No llegaríamos ni al 20%. Porque un día me da pereza, porque un día se me olvidó, porque un día me cogió la noche.
¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo una vida diaria de oración, así sean 5 o 10 minutos, pero yo oro? Hay personas que no oran. Hacen la oración del baño, ¿cierto? Gracias, Señor, te bendigo, amén. Pero yo me hice esa pregunta, ¿por qué el número, en vez de crecer, en vez de ser más fuerte, por qué el número va decreciendo? Y Dios me dio un pasaje en el Salmo 139, versículo 4, que muchos de nosotros usamos como excusa para no establecer una vida de oración. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139, 4? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tenemos que transformar la mente, pero muchos no la hemos renovado frente a la oración, y pensamos que la oración no es necesaria porque Dios, ¿qué? Conoce nuestras peticiones. ¿Para qué hablar? ¿Usted no alguna vez no ha pensado eso? Yo lo he pensado. Señor, pero ¿para qué debo abrir mi boca si tú conoces lo que hay en mis pensamientos? No he abierto mi boca y tú ya conoces lo que hay aquí. Y muchas personas utilizan este pasaje como una excusa válida, perfecta, para no establecer una vida de oración. Ahora déjeme decirlo, la Biblia dice que esto se llama argumento en contra del conocimiento de Dios. Ahora en términos modernos lo vamos a llamar paradigma. Hay muchos paradigmas frente a la oración. Dígale al del lado, es un paradigma. Una fortaleza que se ha levantado, una mentira que me permite a mí autojustificarme y no tener una vida diaria de oración. Es una responsabilidad personal. Y por eso vemos que en las iglesias en general no hay tiempos de oración. Y aquí nos hemos esforzado y seguimos luchando para que usted venga martes y jueves. Si usted viene 2 días a la semana, ya solamente tiene que batallar 5 en su casa. Porque el espíritu está dispuesto, la carne no quiere, dice Pablo en Gálatas capítulo 5. ¿A usted le parece fácil orar? ¿Usted considera que es fácil levantarse a las 5, a las 4 de la mañana en el sueño más sabroso y empezar a decirle, Señor, gracias, y empiezo a orar por el uno, empiezo a orar por el otro y ni siquiera ora por usted? ¿Será que eso es fácil para nosotros en nuestra carne? No es fácil. Pero Dios ha puesto en el corazón de la iglesia darle la oportunidad de que usted venga 2 días para que usted también se entrene, para que usted también aprenda y así ese modelo lo pueda llevar a su casa y vencer en los otros 5 días. Pero esa palabra la hemos utilizado, la hemos extractado para limitarnos en nuestro tiempo de oración. Ahora, ¿por qué dejamos que esa fortaleza crezca cada día más? Y la respuesta que me dio el Señor a mí es porque nosotros tenemos una mala interpretación de lo que significa la oración. No comprendemos todo lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros para que podamos orar. ¿Cuál es la realidad de una persona que no tiene vida de oración? No tiene una vida exitosa. La Biblia misma lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué qué? Porque no pides. Nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados. Pensamos que Dios le responde más al vecino. Pensamos que Dios tiene favoritos. Pero la Biblia dice, mire, usted no tiene porque no pide. Muchas personas viven vidas que Dios no quiere que vivamos porque simplemente no tienen ¿qué? Hábito de oración. Porque no le están pidiendo. El versículo 3 dice, piden, pero no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Hay 3 grupos de personas así identificados en términos generales en el grupo de oración. Cuando uno va a orar hay gente que tiene el hábito de la oración, ese es un grupo pequeño, ya se lo demostré con números. Hay un grupo gigante, numeroso, que no pide. Simplemente viene aquí con la expectativa de que haya una palabra el domingo y entre semana no hay relación con Dios. Hay otro grupo pequeño que ora pero pide mal, porque pide para sus propios deleites, para sus propios placeres. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras vidas? Juan capítulo 10 versículo 10 dice que Jesús vino para traer vida en abundancia. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que su gracia, su favor se manifiesten sobre su vida para que la gente le pregunte, oiga, ¿cuál es su fórmula? Todo le sale bien.
El salmista lo escribió David en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Qué haces? ¿Cuál es el riego? ¿Cuál es el baño que te echas? Porque eso es lo que la gente le pregunta a uno. Y uno le dice, yo ni me riego ni me baño. Con el agua del río Sinú, con esa es la que me baño. Pero es la gracia y el favor del Señor. Entonces, lo primero que debo yo hacer en esta mañana es entender en qué grupo estoy yo. ¿Soy de los que tengo oración constante? ¿Soy de ese grupo reducido? Dentro de la gran torta hay un pequeño porcentaje que ora constantemente, todos los días, orar sin cesar, orar siempre, en todo tiempo. ¿Es usted de ese grupo? ¿O es usted del grupo que pide, pero pide mal porque pide para sus propios deleites? Significa que no ha aprendido lo que es el verdadero propósito de la oración. Y hay otros que definitivamente la gran mayoría de la masa de la iglesia no tiene tiempo de oración. ¿Ya se identificó? Entonces, para poder transformar la mala interpretación de la oración, lo primero que debemos hacer es entender qué es orar. ¿Qué es la oración? La oración no es simplemente una actividad, no es llegar aquí todos los martes, no es llegar aquí todos los jueves, no es levantarse e irse a un lugar ahí. Eso no es un acto ritual, cotidiano, no es una obligación. Usted no puede venir a orar porque está obligado. Es que mi mamá me trajo y usted ve que llegan. Mi esposa me trajo y lo traen así empujado. No, la oración no es una actividad, no es un ritual, no es una obligación. La oración tampoco es establecer un poco de ruegos para que Dios cambie su parecer frente a mi necesidad. O sea, que Dios haga lo que yo quiero. La oración no es algo que yo ejerzo para que Dios haga lo que a mí me parece que tiene que hacer. En otras palabras, yo no puedo torcer a través de la oración el brazo que simboliza la voluntad de Dios. Eso no es orar, porque hay gente que cree que orar es venir a torcerle el brazo a Dios a ver cómo hago mi voluntad. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 que cuando nosotros oramos buscamos la voluntad de ¿quién? ¿La del hombre o la de Dios? La de Dios. Él dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y con quién estaba hablando Jesús? Con el Padre. Y por eso debemos entender que la oración no es un pulso con Dios. ¿Usted ha visto alguna vez esa gente que compite en pulsos? A ver quién es el más fuerte. Pues nosotros a veces tenemos en nuestra mente esa concepción. Llegamos a la iglesia o estamos en nuestra casa en un pulso con Dios. A ver quién es más fuerte, Dios o yo. A ver, su voluntad o la mía. Y queremos siempre que prevalezca ¿cuál? Nuestra voluntad. Porque no hemos entendido el verdadero concepto de oración. Ahora, ¿la oración qué es? La oración es hablar con Dios, pero con el objetivo, con el propósito de establecer una relación íntima con Él, una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a tocar el corazón de Dios. Ese es el propósito de la oración. Relación, intimidad, comunión, comunicación con Dios, para llegar a tal punto que mi corazón toque el corazón de Dios. Conozco tanto a Dios que ya sé cómo moverle el corazón a Dios. Todos fuimos pequeños alguna vez, ¿cierto? Uno sabía qué movía al papá o no, a la mamá. Uno sabía con qué los controlaba. Le ponía qué, ojitos de cordero degollado, y el papá qué, se derretía. Dame eso, y el hijito lo miraba. ¿Qué hace un papá cuando ve a su hijo en esa condición? Los que son papá, ¿qué hacen cuando sus hijos llegaban y lo miraban así, con esa ternura, ese amor de un niño de 5 años que ha destruido la casa, el carro, todo? ¿Qué hace usted cuando lo ve? Se tiró la puerta y usted dice, tan lindo. Porque el niño conoce el corazón ¿de qué? De su papá, de su mamá. Eso mismo en la oración. La oración lo que busca es que Dios se derrita. Cuando lo mire usted diga, ay, pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Eso dice la palabra de Dios en el Salmo 2. ¿Salmo 3? Salmo 2. Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Esa es una persona que derritió ¿qué? El corazón de Dios. Y eso es lo que debemos entender: relación, comunión, comunicación.
entendimiento del corazón de Dios para que cuando yo pida, porque Juan escribió en Primera de Juan en el capítulo 5, si piden cualquier cosa conforme a la voluntad del Padre, la recibirán. Por eso Dios quiere que nosotros seamos inteligentes a la hora de orar. Dios no quiere que usted repita ahí cosas como un lorito. Dios quiere que usted aprenda a conocerlo a Él para que cuando usted ore con inteligencia traiga las cosas del cielo a la tierra. Porque Dios quiere hacer eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. La oración es algo que diseñó Dios mismo. No se lo inventó el hombre. Dios lo puso en el corazón del hombre. Porque a través de la oración nuestras vidas son transformadas. Y voy a hacer que usted reflexione por un momento en este punto. Hoy tal vez usted esté aquí. La mayoría estamos aquí, yo me incluyo, porque alguien un día fue sensible al corazón de Dios y oró por mí. Alguien oró por mí. Mi mamá por muchos años oró y dijo, mi hijo es cabeza y no es cola. Mi hijo le servirá al Señor. Y también Sadie oraba por mí. Para los que la conocen saben quién es, y no es una líder. Y ella por años, como 20 años orando por mí. Y el muchacho allá inquieto, rebelde, dele por aquí, dele por allá. Pero ella entendió que el propósito de la oración, interceder por alguien más. Y esa oración de estas personas y de otras más, transformaron mi vida. Cambiaron, rompieron los paradigmas de que la oración eso era algo puntual. Rompieron mi distanciamiento con Dios y me permitieron acercarme. Pero es porque alguien entendió el propósito de la oración. Comunión, comunicación con Dios, relación con Dios. Dios diseñó la oración con el propósito de cambiar nuestras circunstancias. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Vendrá uno que le revelará aún las cosas que han de venir. Yo he tenido tiempos de oración en donde Dios me ha advertido lo que ha de venir. Y eso significa que si Dios me revela algo es porque Él quiere cambiar nuestras circunstancias. La Biblia dice que Dios, en el Salmo 139, dice la palabra de Dios que Dios escribió nuestros días. Dice, nuestros días están escritos en el libro. Y Dios tiene un propósito, pero el diablo, que es el que vino a matar, a robar, a destruir, siempre quiere desviar nuestros propósitos. Quiere alterar nuestras circunstancias. Entonces Dios, como siempre va delante de nosotros como poderoso gigante, a los que oran les revela lo que ha de venir. Y le dice, mire, el diablo se quiere meter en tu camino. El diablo quiere transformar, quiere alterar tus circunstancias que son estas. Y tengo muchísimos testimonios de advertencias que Dios nos ha hecho para que no hagamos ciertas cosas. Aún advertencias que nos dice, esperen y van a encontrar el momento oportuno para hacer las cosas. Y yo a usted le conté una vez el testimonio del lote de la iglesia. Fuimos a hablar con el Señor. Terminamos de hablar y salimos frustrados por el precio. Y el Señor dijo, oren, porque voy a cambiar su circunstancia. Eso es de ustedes. 6 meses orando, hasta que un día, recuerdo que estaba cerca el evento de Daniel Calvetti, y el Señor me dijo, en octubre vas a tener 2 cosas grandes. El 1 de octubre del año 2010 Dios puso en mi corazón, es el tiempo de ir a hablar. Y fuimos y hablamos, porque Dios había que cambiado las circunstancias y nos permitió comprar el lote a la 3ª parte de lo que nos habían pedido. Pero eso ¿cómo se logró? Con oración, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, entendiendo que la vida de oración es una vida diaria, porque Dios quiere esa clase de relación. Dios creó la oración para que nos diera paz. Dice Jesús en Juan 14, que Él nos da un regalo que el mundo no nos puede dar, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Pero eso ¿cómo se logra? ¿Cómo logra paz cuando usted está ansioso, cuando tiene un problema? Vaya a la oración. Tiene que meterse a orar. Porque la ansiedad no nos deja ver o escuchar a Dios. Pero cuando yo oro, obtengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo hacen las personas para pasar las pruebas más duras de la vida? Orando. Porque Dios diseñó la oración como camisa de fortaleza
en los tiempos de necesidad. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Pero yo debo entender que es a través de la oración. ¿Cómo podemos alterar el curso de las naciones? ¿Cómo Evan Roberts, John Wycliffe y John Wesley alteraron el curso de Inglaterra, del Reino Unido en general? ¿Cómo lo hicieron? Orando. Estudie la vida de estos hombres y verán que eran hombres ¿de qué? De oración. Los grandes avivamientos en la vida de una persona, en la vida de una ciudad o de una iglesia, vienen con tiempos de oración. No pides, no recibes. Por eso, si usted quiere ser un verdadero cristiano así radical, que tiene el poder del Espíritu Santo, tiene que orar. ¿O usted cree que Cash Luna no ora? No, Cash Luna llegó, se bajó del avión, se montó a la tarima, empezó a orar y ya, aleluya, gloria a Dios. Tiene tiempos de intimidad con el Señor. Léase en honor al Espíritu Santo, para que usted vea el testimonio de Él, léalo. ¿O usted cree que el pastor Guillermo Maldonado, cuando hace cruzadas, campañas, llegó allá y no hizo nada? Ayuno, oración, porque tienen que orar, porque hay que bajar las cosas del cielo. Billy Graham, Benny Hinn, ¿cómo lo hacen? Oración. Si usted quiere ser una persona de impacto en la vida de muchas personas en la ciudad, tiene que volverse una persona de oración. Tiene que dominar la carne. Pablo dijo, hay que castigar la carne, porque la carne es la que no lo deja levantarse. ¿O no le parece delicioso apagar el despertador y decir 5 minutos más? ¿Cuántos disfrutan poner el alarma 5 minutos más? A ver, levántela conmigo y yo, a mí me encanta. Y me programo desde la noche. Ya en la noche ya yo sé que lo voy a apagar 5 minutos y otros 5 minutos y otros 5 minutos. Yo ya sé. Pero Dios dispuso la oración para que alteráramos el curso de las naciones, para que ganáramos almas para Cristo. Por eso como iglesia tenemos tiempo de oración en donde intercedemos por la gente que no conoce del Señor. Los grandes hombres de Dios eran hombres de vida de oración. Jesús, hablemos de Jesús, el hombre más grande, el Hijo de Dios. Él vino, la Biblia dice, porque algunos dicen, claro, no, pues Jesús cómo no iba a orar si era Dios. Pero la Biblia dice que Él se despojó de su condición divina y tomó la semejanza del hombre. Jesús sabe lo que es la pereza. Jesús sabe lo que es que el pensamiento trate de divagar e irse para otro lado mientras estoy orando. Jesús lo sabe, pero Jesús venció todo eso. Y por eso la Biblia dice que es considerado sin pecado. Cuando Jesús vino a la tierra, lo hizo todo como hombre por el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo fundamental que yo debo entender. Por eso la Biblia dice que tengo un sumo sacerdote capaz de entenderme en todo. Porque no lo vivió en su condición divina, sino que lo vivió en su condición humana. Pero la Biblia nos enseña que Jesús era un hombre de oración. Cuando fue a escoger a sus discípulos, ¿será que Él dijo, yo soy Dios? A ver, ven tú, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, ven tú. No, lo primero que hizo fue al monte a buscar la presencia de Dios. Y le dijo, Señor, ¿cuáles son los 12 discípulos? ¿A quiénes debo llamar? Y el Espíritu Santo trajo la revelación. Caminó y llamó a los 2 hermanos, a Pedro y a Andrés. Luego llamó a Juan y a Jacobo y así sucesivamente. Al celote, a Judas, al otro Judas, a Tomás, a todos. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Siempre. ¿Usted cree que Jesús salía en la mañana? Vamos a ver qué milagro hacemos hoy. Tú ven. No. Jesús oraba y le decía, Señor, que tu reino se establezca en esta ciudad. Por eso Jesús hablaba con autoridad y dijo, el Padre y yo uno somos. La única forma de que usted pueda decir lo mismo es a través de la oración. Si usted no ora, usted nunca va a poder decir Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y yo uno somos. Porque no tiene intimidad, porque no tiene relación con Él. Daniel era un hombre de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. Ay, no, lo que pasa es que no tengo tiempo. Daniel era un hombre importante en el reino. Daniel era de los altos consejeros del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en su momento. ¿Será que Daniel tenía mucho tiempo disponible? ¿Usted se imagina a Daniel resolviendo los problemas del reino? Porque la Biblia dice que a él lo designaron ¿qué? Gobernador. Tenía un cargo altísimo, pero Daniel sacaba tiempo para Dios. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Porque esa es la excusa que tiene el hombre ocupado. Es que usted no sabe cómo trabajo. Yo le digo, sí, yo sé, pero Daniel también. Y Daniel oraba 3 veces al día.
Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Quién fue el que logró que la ira de Dios no destruyera a Israel? La intercesión de Moisés. Moisés se metió en el medio y dijo: Señor, ¿qué van a decir las demás naciones si tú destruyes a tu pueblo, que no fuiste capaz de llevarlos a la tierra prometida? ¿Pero por qué lo hizo? Porque él sabía cómo mover el corazón de Dios a través de la oración. Josué, la Biblia dice que Moisés se iba para su casa y Josué permanecía en la puerta del tabernáculo buscando la presencia de Dios, orando, 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 y Dios después lo usó. ¿Usted recuerda el pasaje de los apóstoles? Pedro, Juan y Jacobo se fueron a orar con Jesús. Jesús subió al monte a orar. Cuando bajó los encontró, ¿qué? Dormidos. Dígale al de al lado, foqueado así. Lo encontró foqueado. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos? Mire, ustedes no son capaces de orar ni siquiera, ¿qué? 1 hora. ¿Significa que Jesús oraba 1 sola hora? No, Jesús oraba más de 1 hora. Cuando uno le dice que usted no es capaz ni de orar 10 minutos, es porque usted ya pasó la meta de los 10 minutos. Y Jesús la había pasado con sobras, porque la Biblia dice que él se iba a orar tipo 3 de la mañana. Yo creo que Jesús oraba como de 1 a 6 de la mañana. Yo conozco gente que no duerme casi 1 hora al día, 2 horas, y se la pasa orando y orando y orando, pero tienen vidas de poder. Y después esos mismos hombres los encontramos en el aposento alto en Hechos. Los que no eran capaces de orar ni siquiera 1 hora estaban en el aposento alto con 120 personas en total. Ahí, ¿qué estaban haciendo? Adorando, orando, porque querían la manifestación, la presencia de Dios, porque Jesús les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos estaban allá que: Señor, manda el Espíritu Santo, Señor, manda el Espíritu Santo. Y se convirtieron en hombres de oración. La oración viene de Dios. ¿Por qué no oro? Porque tengo una mala interpretación de la oración. Entonces, ¿qué debo entender? ¿Qué debo conocer acerca de la oración? ¿Qué es lo mínimo, lo básico para que mi mente sea renovada, para que se rompa el paradigma de que Dios conoce mis pensamientos y por ende no tengo que abrir mi boca? ¿Qué hay que conocer? Número 1, no se le va a olvidar nunca más: la oración no es una opción, es una obligación. Dígale al de lado: le tocó orar. Le toca orar, es una obligación, no es una opción. Usted decide o no decide, no. Pero para entender por qué es una obligación, tenemos que comprender lo que pasó en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Qué pasa en Génesis 1, 26 y 27? Dios está en el momento de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando y dicen lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya estaba la creación completa. Y Dios quería poner el sello y diseñó y creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, ¿dónde tenía gobierno Dios? En el cielo y en la tierra, porque Dios era el creador. Esto es como el que se inventa algo. Él queda con la patente, va y registra la patente, y ¿quién tiene el derecho legal sobre ese producto o sobre esa idea? Esa persona que la registró. Dios era el dueño legal del cielo y de la tierra. Pero Dios, dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 2, dice Pablo que Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Significa, Pablo está resaltando un atributo de Dios que es necesario manifestarlo o hablarlo en este punto para poder entender ese pasaje. Dios es inmutable. Inmutable significa que no cambia, que toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Por eso la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lanzaron una expresión y le dijeron al hombre: y señoré. Dígale al del lado: y señoré. Para entender la palabra señoré, yo voy a ir a la Nueva Versión Internacional. Génesis 1, 26, 27 en la NBI dice, no dice señoré, sino que domine. Entonces dijo Dios: hagamos los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán, dice esta versión. Acá esta dice que tenga dominio el hombre sobre los peces del mar.
Que tenga ¿qué? Dominio. ¿Quién tiene el dominio legal? Dios. Pero Él se puso de acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se pusieron de acuerdo y delegaron esa autoridad ¿sobre quién? Sobre el hombre. Levante la mano y diga, yo tenía autoridad. Tenía, dígale, yo tenía. Ese era en el origen, en el propósito inicial de Dios. El dueño de la patente le entregó ¿qué? Autoridad, carta al hombre. Y le dijo al hombre, tú serás ahora mayordomo, administrador legal de la tierra. Dios tenía relación perfecta con Adán y con Eva. Dios hablaba y Adán y Eva lo escuchaban. Ellos podían entender lo que Dios quería en el cielo que se hiciera aquí en la tierra. Pero ¿quién es la persona responsable de llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra? A partir de este pasaje debemos entender que el hombre era el que tenía que efectuar la voluntad de Dios aquí en la tierra. El hombre tenía ese derecho legal cedido por Dios. ¿Por qué la oración no es una opción sino una obligación? Porque para que el reino de los cielos, para que Dios pueda influir con su voluntad en la tierra, el hombre tiene que darle derecho legal a Dios, porque Dios ya se lo delegó. En otras palabras, si queremos que Dios haga algo aquí en la tierra, un hombre o una mujer tienen que comprometerse con Dios, trabajar de la mano de Dios para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso mucha gente le dice a uno, ay, pero ¿por qué hay tanta hambre? ¿Pero por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanta miseria? Si Dios existe, ¿por qué pasan todas estas cosas? Porque el hombre recibió el derecho legal de cambiar, de transformar, de alterar la tierra, trayendo la voluntad del cielo a este lugar. Porque Dios nos entregó dominio. Diga, Dios me entregó dominio. John Wesley dijo lo siguiente: Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. Y para que usted lo pueda entender mejor, lo invito, busque en Google El barbero y el cristiano, video. Está un cristiano leyendo la Biblia mientras le cortan el cabello. Al final termina la historia y el barbero le dice, yo no creo que Dios exista. Porque si Dios existiera, ¿por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta hambre? Y el cristiano no sabe cómo responderle. Sale de la barbería y se encuentra un mechudo así bien largo, con el cabello largo y la barba larga. Y vuelve y entra a la barbería y le dice, yo no creo que los barberos existan. Y el hombre le dice, ¿cómo así que no existen? Entonces, ¿yo qué soy? Le dice, si los barberos existieran, este hombre no tendría ni la barba ni el cabello tan largo. El barbero le responde y le dice, lo que pasa es que él no me ha buscado. Lo mismo le digo yo a usted. Usted no ha visto a Dios porque usted no lo ha buscado. Dios le delegó dominio. Dios le entregó poder a usted. Dios le entregó esa autoridad legal sobre la tierra. Pero usted no busca la voluntad de Dios para que sea hecha aquí. Ay, es que mi marido no cambia. Busque la voluntad. La Biblia dice que salvos tú y tu casa. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo va a lograr esa transformación? Vea, pelando las rodillas. Muéstreme sus rodillas y yo le diré la clase de vida de oración que usted tiene. Porque hay gente que no quiere doblar rodillas delante del Señor para traer su voluntad del cielo a la tierra. Si no oramos, no podemos interferir, dice el Señor. Si ustedes no oran, yo no puedo interferir, porque no me puedo negar a mí mismo. Esto es un asunto importante que usted debe entender con detenimiento, con cuidado. Dios, en su soberanía, decidió limitar su omnipotencia. Dios podría actuar, Dios podría hacerlo, pero Él decidió limitarse, porque lo que Él quería es que el hombre fuera un replicador de lo que Él hace en el cielo, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios no hace nada? Porque Dios decidió, voluntariamente se limitó. ¿Por qué? Es una buena pregunta para cuando llegue al cielo. Señor, ¿por qué te limitaste? Si tú sabes cómo somos los seres humanos, ¿por qué te limitaste? Esa es la realidad. Dios se limitó y dijo, hasta aquí llego yo. Si no hay un hombre o una mujer que clame, yo no voy a responder. Por eso dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. La gente no clama y no recibe por eso.
Por eso la oración no es una opción, sino una obligación. Es su obligación orar. Dígale al de lado, es mi obligación. ¿Quiere que sus hijos cambien? ¿Quiere que sus hijos sean diferentes? Ore. ¿Quiere que sus circunstancias sean transformadas? Ore. Porque usted tiene dominio legal aquí en la tierra. Ahora, ¿qué pasó? Viene el segundo punto de lo que usted debe conocer acerca de la oración. El pecado, ese es el segundo punto. El pecado es la mayor barrera que tenemos para orar. Dios le entregó dominio al hombre. Dios le entregó derecho legal al hombre para que dominara ¿qué? La tierra. Dios, cuando puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, lo que estaba haciendo era una prueba piloto. Dios dijo, lo que pasa en el Edén lo voy a replicar en el resto de la tierra. Y por eso le dijo, oiga, sean fructíferos y multiplíquense. La idea de Dios no era que se quedaran en el jardín del Edén, sino que lo que aprendían en el jardín del Edén lo llevaran a todas las naciones, a todo el mundo. Y por eso Dios, cuando creó al hombre, le entregó derechos sobre la tierra, le dio la capacidad de oírlo, de escucharlo. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. ¿Quiénes oyeron la voz de Dios? Adán y Eva. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Podían escuchar la voz de Dios. ¿Pero qué pasó? Voluntariamente, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Desconfiaron de la palabra de Dios y vino el pecado. Y nuestra naturaleza pasó de ser una naturaleza que escuchaba la voz de Dios a una naturaleza que no escucha la voz de Dios. Perdimos el dominio, porque cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Satanás? Embargó el derecho legal del hombre a dominar la tierra. Los abogados saben qué significa embargar. Yo puedo ser el dueño de algo, pero si le debo algo a alguien, esa persona tiene todo el derecho de ir a demandarme ante un juez, y ese juez dicta una medida, una resolución en donde ¿qué? Todos mis bienes son tomados por esa persona en contraprestación de mi deuda. Cuando el hombre pecó, lo que era de él, la tierra, fue embargado por el diablo. Tomó dominio, y por eso la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Los príncipes éramos nosotros, pero el príncipe perdió la oportunidad legal de dominar y le entregó el dominio al diablo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente, los hombres, la humanidad, perdimos el privilegio, el derecho de dominar la tierra. ¿El propósito de Dios cuál era? Que yo ejerciera dominio. ¿Qué hizo el hombre? Pecó. Y la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, llevó a que el hombre perdiera dominio. Lo embargó. Por eso el que controla el mundo, ¿quién es? El diablo. El príncipe de este mundo es el que controla. Él tiene el derecho porque el hombre se lo cedió. Y como Dios es inmutable, no lo ha cambiado porque Él permanece fiel para siempre. Ahora, ¿qué pasó con el pecado? Usted era un conocido para Dios, pero ahora es un desconocido. Usted no oye la voz de Dios. Ya no la oímos. Literalmente usted no escucha la voz de Dios, porque perdimos esa oportunidad preciosa desde el jardín del Edén. Y usted y yo somos herederos de esa naturaleza de Adán y de Eva. El creyente, o nosotros los hombres, ya no entendemos ni conocemos los planes de Dios para nuestra vida. Por eso damos tanta vuelta. ¿Ha vivido fracasos en su vida? Yo pensé que era por aquí, pero definitivamente no era por acá. Yo me fui por acá, pero tampoco fue por acá. Fracasé en este negocio. ¿Le ha pasado algo así? ¿A cuántos les ha pasado? Eso es porque perdimos la oportunidad de escuchar los planes de Dios. No entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y por medio de nosotros. No lo entendemos. Pero mire lo maravilloso de Dios. Dios le entregó dominio al hombre, el hombre lo botó. Pero Dios nuevamente, como sus propósitos son eternos, restableció el dominio al hombre. Ese es el tercer punto. Cristo me devuelve la autoridad para orar. Yo tenía autoridad, la perdí, pero Dios ha hecho todo lo posible para que yo restaure mi autoridad.
Dios ama profundamente al hombre. Y a pesar de su pecado y de que entregó sus dones, ¿cuáles eran los dones que Dios le entregó al hombre? Lo podía oír y tenía dominio. Esos dones están inactivos en la naturaleza caída. A pesar de eso, Dios no le quitó la autoridad al hombre. Dios es lo suficientemente poderoso para venir a la tierra y quitarle el dominio a Satanás. Cuando Satanás se levantó, se sublevó en el cielo, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó de su presencia. Lo sacó del cielo. ¿Y lo mandó a dónde? A la tierra. Lo sacó de su gloria. Él era un querubín protector de la presencia de Dios. Era admirado, era bellísimo. Pero su problema, quiso hacerse semejante y superior a Dios. Y como Dios es el creador y Él es una creación, Dios lo sacó de su presencia. Perfectamente Dios lo podría hacer en la tierra y limpiar la tierra de la presencia de Satanás. Pero como Dios es inmutable y no cambia, Él no va a ir en contra de lo que ya dijo un día en Génesis capítulo 1 versículo 26. Y el hombre domine y que el hombre señoree. Y producto de que Él es fiel a su palabra, estableció un plan para restaurar la autoridad del hombre. ¿Qué hizo Dios? El plan de salvación, el plan de redención. Usted y yo estábamos en esclavitud. ¿Esclavos de quién? Del diablo. Porque éramos así, esa es la realidad. Nuestra mente estaba entenebrecida y por eso nos emborrachábamos, fornicábamos, adulterábamos, mentíamos, éramos envidiosos. Porque esa es la naturaleza del que está atado al diablo. Mientras que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y dominio propio. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Yo no me voy a negar a mí mismo, yo soy fiel a mi palabra. Voy a restablecer la autoridad que perdió el hombre. Y ahí es cuando aparece el Señor Jesucristo y le dice: Padre, yo entiendo que solamente un sacrificio perfecto puede pagar esto. Solo la sangre de un cordero perfecto puede cumplir con el requisito de apagar tu ira santa y cumplir con la justicia tuya. Yo me ofrezco. Y por eso la Biblia dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos justicia de Dios en él. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21. Gracias a Jesús. Mire todo lo que Dios ha hecho para que usted ore. Dio la vida de su Hijo precioso. De tal manera ha amado Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito. Lo mejor del cielo fue entregado para que usted se levante en las mañanas y le diga: gracias, Señor, por la vida. Hoy decido creer que tú estás aquí. Todo eso lo ha hecho Dios por usted. Y mire la forma como hemos pagado nosotros a Dios con el beneficio de la oración. La oración es un derecho adquirido gracias a la sangre de Cristo en la cruz. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo tengo derecho a orar. El diablo no me puede decir que yo no puedo orar. Yo tengo derecho. Pero le quiero decir en esta mañana, más que un derecho, es un privilegio de nosotros. Es algo que yo debo hacer con orgullo, con agrado. Y esa motivación debe ser suficiente. Ver todo lo que Dios ha hecho por la humanidad debería ser suficiente para que usted sea capaz de vencer la carne a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, a la hora que Dios le mande. Eso debería ser suficiente razón para que usted se ponga en pie, se postre en la presencia del Señor y empiece a clamar por su vida, por su familia, por esta ciudad, por esta nación. No deberían haber otras razones. Creo que con esto es suficiente para que usted pudiera establecer una verdadera vida de oración. Que esto rebosara de gente. Debería ser suficiente. Y por eso Jesús nos entregó esa autoridad. Él dijo en Mateo 18:18: de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pregúntese. Porque Dios quiere, Él dice: ¿me amarás con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también con toda la mente. Yo quiero que usted le haga una pregunta a su mente en esta mañana. ¿No le parecen suficientes argumentos para decir yo voy a tener una vida de oración? Pregúntese usted, no me diga amén, gloria a Dios, sino pregúntese primero.
Sea honesto consigo mismo y pregúntese, ¿vale la pena? Dios, el dueño de todo, decidió involucrarme en su plan. Me entregó dominio, me entregó autoridad. El hombre voluntariamente no tuvo en cuenta todo lo que Dios había hecho y lo botó a la basura con el pecado. Pero Dios ama tanto a la humanidad y es tan fiel, tan fiel, tan fiel a su palabra, que decidió devolverme la autoridad por el sacrificio de uno que era inocente, de Jesús. Y ahora yo tengo el privilegio de volver a orar, de estar escuchando su voz, de ver su presencia. El salmista dijo, Señor, mi anhelo, mi deseo, mi expectativa es estar todos los días en tu casa, deleitándome en tu perfección. Y la única forma en que tú te vas a deleitar de la perfección de Dios es en la oración. Si tú no oras, jamás lo vas a conocer, porque no vas a entender cuál es el corazón de Dios. Sin oración no hay entendimiento de qué clase de Dios tenemos. Tal vez tendrás al Dios bombero, el Dios que te apaga los incendios. Cada vez que estás en problemas, pues corres a Él, te apagará el incendio. Esa será la clase de Dios que conoces. Pero eso no es el propósito de Dios. Dios quiere revelarse en toda su gloria y en todo su esplendor a tu vida, para que puedas entender quién es Él, para que puedas comprender quién es Él. Porque Él ha dicho, yo te quiero llevar de triunfo en triunfo. Y nos gusta subirnos en el carro de la victoria, ¿cierto? Ganó el Atlético de Madrid y todos se querían montar en el bus allá. Ahora sí todos somos del Atlético. Me imagino cuántos del Real Madrid se estaban cambiando la camiseta. Y así nos pasa en la vida de oración. Nos queremos subir en el carro de la victoria. Yo también voy allá. Pero no queremos pagar el precio de la vida de oración. No nos gusta. Y por eso en esta mañana voy a terminar con lo siguiente. Yo le voy a compartir una forma práctica de establecer una vida de oración, con entendimiento. Yo quiero que usted se golpee la cabeza aquí. ¿Qué le puso debajo del cocote? El cerebro, ¿cierto? Vamos a orar con el cerebro, con la razón, con el entendimiento que Dios nos ha dado. Jesús nos enseña lo siguiente acerca del hábito de oración en Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7. Dos cosas que usted va a poner en práctica para desarrollar una vida de oración. ¿Qué dice Jesús en Mateo 6, 6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿cómo convertir esta frase de Jesús en algo práctico en mi vida? Jesús dice algo interesante. Lo primero que debes hacer para tener una vida de oración diaria. Número 1, vida de oración diaria. 1, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Entra en el aposento y cierra la puerta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el aposento? El aposento es el cuarto. Ahora, el cuarto significa algo íntimo. Yo a mi cuarto no subo a todo el mundo. Déjeme subir. No. Usted por acá no sube. ¿Qué es allá? ¿Cierto? Yo no los dejo subir a todos, porque es algo íntimo. Y eso es lo que Dios está queriendo dar a entender aquí Jesús. Tiene que ser un lugar especial, íntimo para usted. Si es su cuarto, tiene que ser su cuarto. Si es la biblioteca, la biblioteca. Si es la sala, pero tiene que ser algo especial, algo muy personal. Y luego Jesús nos dice, cierra la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? Intimidad, a solas. Usted no puede orar con el televisor prendido, usted no puede orar con la licuadora haciendo el jugo, usted no puede orar con los niños gritando, usted no puede orar chateando con el BlackBerry ahí sonándole, usted no lo puede hacer, porque Jesús dijo en lo secreto, en lo privado, en lo íntimo. Tiene que apartarse de los hábitos diarios. Por eso yo creo que debo orar en mi oficina, pero eso debe ser lo segundo que hago. Lo primero que debo hacer es orar en mi casa, en lo secreto. Porque hay gente que dice, no, pero la oración de la oficina. Sí, pero en la oficina ya está leyendo el correo, en la oficina ya está contestando el teléfono, en la oficina ya están los compañeros del trabajo, en la oficina ya está el jefe llamándolo. ¿Será que usted tiene ese tiempo para ver la intimidad de Dios? No tiene tiempo. Y no es lo que Dios busca. Buscar a Dios es algo realmente serio. Y yo quiero que usted lo tome de esa manera.
Jeremías 29:13 dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscaste de todo corazón. Hay que buscarlo ¿de qué? De corazón. Ahora yo le hago una pregunta, ¿qué lo mueve usted? ¿Los detalles lo mueven? Pues Dios también se mueve con detalles. Si usted prepara todo el ambiente, si usted prepara todo, Dios lo va a llevar a una experiencia sobrenatural con Él. Entonces, número 1, entra a tu aposento y cierra la puerta. Dígale al de lado, voy a cerrar la puerta. Pero Jesús sigue hablando y nos muestra algo interesante. En el versículo 7 dice, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué querría decir Jesús cuando dijo vanas repeticiones? Significa hacer oraciones sin fundamento, sin entendimiento. Si usted no comprende, usted puede orar el Padre Nuestro. La Biblia dice que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Pero si usted lo repite sin entendimiento, sin comprender la dimensión de Él, ¿qué va a pasar en su vida? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nuestro cielo. En el nombre de Dios, gracias Señor, amén. ¿Qué pasó en su vida? Y luego dice, ay no, como quedé vacío otra vez. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nosotros. No es palabrería llena de frases vacías y sin entendimiento. Significa orar ¿qué? Con inteligencia. A mí me gusta la propaganda de Pirri. Inteligencia vial. Dígale al del lado, inteligencia espiritual. ¿Sí? Y voy a empezar a sumar. Ahorita solamente hay 20 inteligentes. 20% de la gente es inteligente vial. El otro día Pirri puso, ya somos 57% los inteligentes. Bueno, aquí en la iglesia ya somos 20% los inteligentes espirituales. Espero que dentro de una semana sean el 25 y dentro de un mes sea el 50 y dentro de 2 meses sea el 80. Dígale al del lado, inteligencia espiritual. ¿Sí? Inteligencia. Hay que orar con inteligencia. ¿Y qué lo va a llevar a usted a tener una relación inteligente con Dios? Que usted se presente delante de Dios con una agenda. ¿Cuál es mi agenda? Le voy a compartir mi agenda cada vez que yo oro. Está fundamentada en un acróstico de la palabra casa. Usted sabe que es un acróstico, ¿cierto? Que sacan poesía, frases de cada letra. Bueno, casa, para que no se le olvide mañana cuando vaya a orar, casa. ¿Cuál es el método casa? ¿Qué significa la palabra C de casa? Significa confesar. Mis tiempos de oración, de inteligencia espiritual, tienen tiempos de confesión de pecados. Todos los días. ¿Qué le dijo Jesús a los que iban a apedrear a la mujer adúltera? El que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. El que no ha pecado hoy, que tire la primera piedra. Necesita confesar pecado. Yo también. Confesar significa reconocer el impacto del pecado en nuestra vida de oración. El pecado no me deja orar. Si no lo confieso, mi vida de oración no voy a poder penetrar, no voy a poder entrar a la presencia del Señor. Pero confesar no solamente es hablar lo que yo sé que me equivoqué, porque usted y yo somos conscientes de muchas cosas en las que nos hemos equivocado, pero es mucho más el porcentaje o es mucha mayor la porción de las cosas que no sabemos que hicimos que están mal. Confesar pecado es también darle el tiempo, ojo, tiempo a Dios que me hable para que me diga, mira, ayer trataste mal a tus hijos. ¿Yo? Sí, tú. Ayer le hablaste mal a esa persona en la calle. ¿Yo? Sí, tú. Ayer le tiraste el carro al que iba en la moto a tu lado. ¿Yo? Señor, era el que me quería rayar el carro. Usted le tiró el carro. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, el Espíritu Santo empieza, y mire la que hizo allá en la calle. ¿Se acuerda el papelito que tiró en la calle? ¿Yo? Sí, tiraste un papelito en la calle. Y qué pena, Señor. Y lo recojo ahí en el Espíritu y lo boto en la caneca. Eso es confesar. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero luego David en el Salmo 19:12 dice lo siguiente, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Nueva Traducción Viviente dice, Señor, no permitas que mis pecados ocultos se enseñoreen de mí. Tenemos pecados ocultos, no los entendemos, no sabemos cuáles son, pero el Espíritu Santo sí, y Él es quien nos redarguye, así que tiene que darle tiempo a Él. Confesar. La palabra A,
o la letra A, perdón, acción de gracias. Siempre en sus tiempos de oración tiene que haber un tiempo para darle gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el ejercicio que yo hago todas las noches? Medito en el día y al final le digo, Señor, gracias por esto, por esto, por esto. Y trato de sacar de 3 a 5 cosas por las cuales darle gracias a Dios. Para que a la mañana siguiente cuando me levante diga, uy Señor, ayer te sobraste. Me respondiste esta, me pasó esto otro, me guardaste de esto. Porque nosotros tendemos a olvidar lo bueno. Lo malo, eso sí lo tenemos ahí presente, pero lo bueno lo olvidamos fácilmente. Por eso anótelo. Y diga, mañana en mi oración le voy a dar gracias a Dios por 5 cosas. Salí bien, volví bien. Uy, hoy me comí un almuerzo, pero mejor dicho, Señor, qué delicia. Hoy me encontré con fulanito, tenía años de no verlo y lo pude invitar a la iglesia, qué bendición. Uy, el Señor me mandó una plática que no esperaba. 5 cosas por las cuales usted le deba dar gracias a Dios. La S, suplicar. Significa interceder y pedir por nuestras necesidades o presentar nuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Es el tiempo de orar. Señor, mira, está esto otro, pasa esto, ayúdame con esto otro. Súplica, necesidades. Y finalmente la última letra, la A, alabanza y adoración. Alabar significa hablar bien de Dios y adorar es expresar mi amor por Él. Ahora, en forma práctica, ¿cómo lo puede hacer? Describa lo que usted ve de Dios. Yo escribí cosas que he visto de Dios. Señor, eres grande, nunca cambias. Eres mi consolador, mi paz. No hay nadie a la par tuya. No hay otro que te dé ni siquiera los tobillos. Tú eres sabio, eres más grande que mis problemas. Son cosas que yo le digo a Dios en mi tiempo de oración. ¿Ya? Casa, confesar, acción de gracias, súplica, alabar y adorar. Esa es la agenda mínima que debería haber en su tiempo de oración para que usted haga ¿qué? Una oración con inteligencia espiritual, para que se produzca transformación, para que haya cambio en el destino, para que se afecten las naciones, para que su casa sea transformada. Porque si Dios ha hecho tanto para que tengamos el privilegio de orar, es porque realmente para Dios es importante. Usted y yo tenemos un arma poderosa en nuestras manos. Dios lo ha dado todo, lo dio todo. Dio a Jesús para que usted tenga autoridad para orar. Para que traiga del cielo las cosas a la tierra. Ahora cumplamos nuestra parte y disfrutemos de este beneficio. Amén. Yo le invito a que haga un ayuno de 21 días. ¿De qué? De levantarse temprano a orar. Empiece, 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuánto se demora usted cantando una canción? ¿Y cuánto se demora usted dándole gracias a Dios? ¿Y cuánto se demora pidiendo por algo que usted necesite? Yo lo reto a usted. Y le digo, deje que Dios actúe. 3 meses le digo, dele a Dios. Para que Dios le demuestre su poder. Dele 3 meses. Dele a Dios 3 meses. 3 meses, me dice el Señor. El que lo cree lo tomó, el que no, lo perdió. 3 meses, algo va a pasar en su vida. Pero para eso, hábito de oración. Si no tiene oración, Dios no se va a comprometer. Dios me dice, el que se compromete conmigo, yo me comprometo con él. Porque la palabra de Dios dice, yo honro al que me honra. Al que decide humillarse, yo lo exalto. Al que decirse creerse sabio, yo lo humillo. Porque de lo vil, de lo menospreciado saco yo a la gente para avergonzar al que se cree doctor, al que se cree mejor que otro. A ese es al que yo quiero humillar, dice el Señor. Pero si tú te humillas y reconoces todo lo que Dios ha hecho para que podamos orar, te aseguro, Dios no te dejará en vergüenza. Dios me dice, Él me dio una promesa a mí, me dijo, tu esperanza no acabará en desilusión, porque yo sé en quién he creído. Y si tú crees, decides creer en que Jesús es poderoso, Él lo va a demostrar. Yo lo creo y lo hablo con autoridad, con la firmeza que me da el Espíritu Santo, porque Él lo va a hacer. Cosas grandes, y aquí te subirás y testificarás. Lo vas a ver con tus propios ojos. Pero no olvides
que es el poder de la oración. Así que humíllate. Yo espero que te unas al grupo selecto, al porcentaje pequeño de los que oran todos los días, que vencen la carne, que la golpean, que la azotan, porque entienden la dimensión espiritual de lo que produce la oración del justo. Porque la Biblia dice, escrito está, la oración del justo es poderosa y eficaz. Tu oración es poderosa si decides creer que es poderosa, pero es un hábito constante en tu vida. No hay excusas. Cuando yo llegue al cielo le voy a decir al Señor, yo les hablé, Señor. Espero que usted tome esta palabra para su vida y que a partir de mañana o aún desde esta tarde usted empiece a ser como Daniel, 3 veces al día, porque Dios lo quiere respaldar. Baje las cosas del cielo. Dios me muestra cosas grandes en el cielo, pero necesitamos orar. Padre, y en esta mañana queremos pedirte que abras nuestros ojos. Queremos poner en práctica esta palabra. No queremos que sea algo superficial o sin fundamento. Queremos que llegue a nuestro corazón. Por eso oramos en el nombre de Jesús, para que tú establezcas esta palabra ahora. Padre, yo oro por cada corazón en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú la cultives y la riegues en el nombre de Jesús. Señor, declaro corazones de oración, intercesores que llegan al nuevo nivel que tú has llamado a la